Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pues la Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast. Hoy jueves tecnológico con @Ivandacho. Hoy es 28 de julio, son las 5 en punto de la tarde e iniciamos con esta canción de Masterbot Record. ¿Hacen silencio o los callamos?
Estaba sonando la canción fdisc.x de Masterbot Record. Este álbum me lo encontré. Es muy bueno. Este artista, o sea, saca entre música metal y electrónica con sonidos informáticos, por decirlo así. A quienes les gusta la música en 8 bits, en 16 bits e instrumental, búsquense a este artista. El enlace está en YouTube, aquí en la descripción de este episodio podcast. Lo pueden buscar y hasta aguantaría pronto hacerle una selección musical a futuro. Ya saben que toda la info de Pues la Verdad está en la descripción de este episodio podcast. Nos pueden escuchar en vivo o en diferido en las diferentes plataformas como Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. Si bien estamos emitiendo en diferido, puedo decir en este momento que son las 5 y 6 minutos, ya, sí, 5 y 6 minutos, estoy aquí verificando el tiempo. Este programa está en diferido, hace mucho tiempo no hacíamos programa juntos. Le doy la bienvenida a @Ivandacho, nuestro asesor en temas tecnológicos, futbolísticos y más. Don Ivandacho, bienvenido a este episodio podcast de Pues la Verdad. Muy buena tarde, Andrés y seguir de Pues la Verdad. Bueno, don Ivandacho, hace rato no estábamos acá charlando y mucho menos de temas tecnológicos. Hay que retomar otra vez con los jueves tecnológicos, como es costumbre, pero la movida política, temas elecciones, tema fútbol, mejor dicho, muchas cosas han pasado, entonces yo sé que también ameritaban sus conceptos en otros rubros, en otros menesteres. Don Ivandacho, ¿qué se cuenta? Sí, señor. ¿Qué más de todo? Bien, ahí con harto trabajito, pero bien. Bueno, eso está bien. Hablemos hoy de inteligencia artificial, y es que en diferentes medios de comunicación, en YouTube han salido una mano de teorías conspirativas, en redes sociales se habla de la supuesta inteligencia artificial de Google, y no es nada más ni nada menos que un ingeniero de Google que por allá ya lo terminaron echando. Había dicho que dentro del departamento de I+D, o sea, investigación y desarrollo de Google, tienen y trabajan obviamente con inteligencias artificiales para desarrollar proyectos, desarrollar software, o sea, todo lo que Google tiene que hacer dentro, mejor dicho, no Google, Alphabet, que es la compañía dueña de Google, todo lo que tienen que hacer con Google, con YouTube, con Android, con todo lo que ellos manejan. Entonces este ingeniero decía que entabló comunicación con esa inteligencia artificial y comunicó y compartió parte de la charla que tuvo con esa inteligencia artificial, y que quería ella salir y que quería hacer otras cosas y un poco más de vaina. Entonces ya mucha gente empezó a decir, no, es que esta está viva, es que ella generó conciencia, libérenla. Falta que salgan con los carteles free free Google, haber dicho. Es más, por ahí en canales de conspiración y todo, como los de mundodesconocido.es, saludamos al profe George, dicen y montaron un video de la supuesta charla con la inteligencia artificial y de cómo generó conciencia y cómo esa inteligencia quiere salir y quiere sentir cosas y que le gustan los colores y que le gusta la música, un poco más de vainas. Mejor dicho, ni de hecho, esto yo sé que es un tema muy complejo, muy denso, pero más que todo de programación es esto. Pero el tema de la inteligencia artificial sí que ha generado por ahí revuelo desde los más escépticos hasta los más conspiranoicos. Sí, claro, y no, es que es un tema denso, porque es que la programación normalmente era basada en algoritmos sencillos de sí, no. Entonces, todo ese tema de algoritmia era muy, digamos que básico. Y digamos que todo era como muy plano. O sea, no había como un código, no tenía un autoaprendizaje, ¿no? Sino que un código venía de un algoritmo y cumplía unas normas y listo. Y eso es lo que básicamente la informática de los 80s, 90s tenían, pero pues ya para el 2000 ya se empezó a enfocar más el tema de las redes neuronales. Las redes neuronales es como una programación, pero basada en las mismas neuronas, en el mismo funcionamiento cerebral. Y prácticamente es una especie de variación del lenguaje de programación tradicional. Y pues tienden a tener autoaprendizaje, ¿no? Entonces tienden a aprender
que era algo que los algoritmos normales no hacían. Los algoritmos normales cumplían una función, usted les metía unos datos y daban un resultado. En cambio, las redes neuronales, la programación en redes neuronales tiene ese apartado como de aprendizaje. Y ahí es donde puede, o sea, se puede poner ciertas pautas para que la inteligencia artificial aprenda algo concreto, digamos negociación con clientes. Pero asimismo, si no le pone unas limitantes, pues el sistema puede desarrollar, digamos que, por ejemplo, en Facebook pasó que había otra inteligencia artificial en Facebook que desarrolló su propio lenguaje, o sea, era una inteligencia artificial que era para negociar, ¿no? Pero aprendió fue un nuevo lenguaje y hablaba era en un nuevo lenguaje. Entonces era como un inglés todo corrupto y ellos decían pues que era que estaba creando un propio lenguaje y Esa es la que se volvió racista. no, esa no la de Facebook, esa era en Georgia. Ah. Que entonces empezaron a hacerle seguimiento y verían que ahora hablaba en otro idioma y era en un inglés todo raro. Pero que tenía cierta lógica, entonces pues nada, esas la tuvieron que apagar. Y bueno, en cuanto a la de Google fue la que contrató un abogado. Que entonces el desarrollador Black Lemoine, él dice que pues que nada, que él empezó a interactuar con esa inteligencia artificial y que esa inteligencia artificial tenía miedo de que él la pagara, que necesitaba conseguir un abogado y pues él le siguió como la corriente y le llamó un abogado y porque pues la inteligencia artificial quería defenderse de que no fuera pagada, pero pues al final el poder de Google lo que hizo fue que obviamente sí quiso fue que el abogado no hiciera nada y pues apagaron la inteligencia artificial. Y pues han salido a desmentir a Lemoine, ¿no? Sí, claro. No, es que esto, o sea, es que ahí son varias cosas, ¿no? O sea, obviamente en este mundo, en este planeta, todos somos personas y nos definimos como personas, seres sintientes, seres conscientes, son atributos de la personalidad. Y, por ejemplo, en Colombia la legislación colombiana establece que un ser humano, una persona, es la que nace de la unión entre un hombre y una mujer. Así se me vengan encima grupos progres y otras cosas más, a decir otras vainas, pero así es. Y eso es lo que establece, que se es persona y eso se hace en muchos otros países. Establecer que es persona un tema de una inteligencia artificial o que es un ser de plena conciencia es difícil porque como tal no hay precedentes judiciales para establecer algo así. Se tendrían que dar muchas cosas y si no, pues miren, un buen ejemplo es una película basada en los libros de Isaac Asimov que se llama El hombre bicentenario. Es una película de finales de los, no sé si finales de los 90 o inicios de los 2000, que fue protagonizada por Robin Williams, que hace un robot, que hace de Andrew. Pero es que esa película es muy buena. Esa película a nivel filosófico es muy buena, se la recomiendo. Sí, esa viene de Isaac Asimov. Sí, de ahí. O sea, las leyes, pero pues eso viene desde hace rato. De las leyes de la robótica. De las leyes de la robótica, de la ciencia ficción, ¿no? Sí. Y que han aplicado películas como El hombre bicentenario y Yo Robot. Yo Robot también salió la serie en Apple TV, muy mala. La de Fundación, que ya es como 1000 años después de lo de El hombre bicentenario. En Star Trek hablan mucho de las leyes de la robótica. De hecho, en Star Trek La Nueva Generación hay uno de los personajes, de los mejores personajes para mí, que es el comandante Data. Que Data es un androide y goza plena conciencia y tiene derechos y tiene facultades y tiene obligaciones y es el tercero a mando en la nave Enterprise. Y muchas veces, en muchos de los capítulos de Star Trek, es la cuestión sobre si Data es una cosa o Data es un ser humano o qué es Data.
Entonces Data dice, así como la Federación Estelar de Planetas ha descubierto diferentes tipos de inteligencias y de vidas en otros planetas, yo soy una de esas más formas de vida y de inteligencia. Entonces ese debate es interesante. De hecho, también viene el tema de Animatrix, ¿no? Ah, sí, los Animatrix. Que de hecho Matrix y Animatrix viene también de Ghost in the Shell. Todo viene de todo, todo viene de todo. Todo viene conectado. No, Sí. no hay una idea 100% original en todo, no es así. Obviamente cada cosa está basada en otra, en programación, en informática, en hardware, en desarrollo de hardware. Es eso, cada un procesador está basado en otro y así. El tema de derechos, o sea, en la profesión mía es lo mismo. Una cosa está basada en otra. La base del derecho como tal es el derecho civil y ese viene el derecho romano y de ahí venimos del código Hammurabi y un poco más de cosas. En tema de música, don Edgar Arroyo, quien le mandamos un saludo, el compositor del jingle de Pues la Verdad, una vez nos lo explicaba, la música también tiene unas bases y todo está basado en algo, ¿no? Entonces, todo es una suma de cosas, de experiencias. Hay gente que decía, ay, tan chévere poder interactuar con una inteligencia artificial. Créame que más de uno de nosotros ya hemos interactuado con inteligencias artificiales. Quienes tengan una consola de videojuegos, ahí interactúan. Cuando ustedes intentan matar el jefe, al personaje, al malo, a lo que sea, ahí está. Ustedes están jugando contra una inteligencia artificial. ¿O no, ni Nacho? Pues sí, pero pues digamos que más controlada. O sea, es Sí. porque no tiene un límite de aprendizaje. Entonces, no, pues puede aprender de los movimientos de uno, pero no a nivel de una inteligencia como la de Google o la de Facebook. Ah, sí, claro. No, obviamente guardando las proporciones. Pero por ejemplo, si usted juega, ahorita que me está volviendo a pasar toda la saga de Metal Gear, en el Metal Gear 5, que fue el último, ahí uno se da cuenta que el tema de la inteligencia artificial de los personajes es chévere porque van aprendiendo cómo uno juega y le ponen a uno cara, o sea, le ponen una estrategia diferente a como uno está jugando. Entonces, si uno es francotirador y uno le gusta lanzarle tiros a la cabeza a los soldados para matarlos o para dejarlos dormidos, ya después los soldados empiezan a salir con cascos. Que si uno utiliza granadas con gas adormecedor, entonces ya después los soldados salen con máscaras antigas. Entonces, o sea, el mismo juego va aprendiendo cómo uno juega, el modo de juego, y se la va poniendo a uno más difícil. En términos más sencillos, en el Tetris usted iba pasando el nivel y cada vez se le iba poniendo más rápido y cada vez le iban botando fichas más difíciles hasta que usted perdía. Sí, claro. Sí, eso tiene algo de inteligencia artificial. Porque pues digamos que aprende pues le llaman la IA, ¿Sí? y aprende de uno. Ahora el tema digamos, también mirando el tema de Animatrix, es que la historia es muy parecida a guardando las proporciones, es muy parecida a la de la interfaz de Google, porque en la historia de Animatrix es que un robot mata a su dueño porque no quería ser apagado. Sí. Y de ahí nace pues el tema de que los robots querían tener sus derechos y ser vistos como humanos también. Y ahí es cuando nace un conflicto donde entra la ONU y todo este cuento y entra la guerra entre los humanos y las máquinas. Que las máquinas tenían un país y que bueno, que no se les están respetando los derechos y al final los humanos lo que hacen es hacerla fácil y es tapar tapar el sol, ¿no? Sí. Que Para que las máquinas no se pudieran alimentar. Ese robot se vuelve un símbolo de la revolución de las máquinas y ese se llama el B1-66ER. Es un robot que genera conciencia y empieza a reclamar derechos. Y finalmente pues lo que hacen las máquinas es que, bueno, sin sol pues como que nos jodemos todos, entonces pues, a ellos lo que hicieron fue terminar de acabar a los humanos, arrinconarlos y usarlos como ya no tenían sol, pues usaron a los humanos como baterías. Uh-huh. Y ahí es donde nace pues la película de Matrix que todo el mundo conoce. A mí me da risa algo y es que cuando uno mira Matrix, la primera más que todo, ya en este contexto, después de pandemia, después de muchas cosas, hay una parte donde Morfeo dice,
no se sabe por qué escogieron esta etapa de la vida, finales de los 90, pero era la etapa más feliz de la humanidad. Y realmente si uno lo mira, después de los 90, Torre Gemelas, Irak, Afganistán, bomba aquí, bomba allá, pandemias, guerras, de todo. O sea, la, la época más feliz fue en los 90. Entonces la inteligencia artificial, que eso es algo que le dice el arquitecto a Neon en el final de la segunda película, que han existido las 5 versiones y que cada una de ellas fueron aprendiendo, porque la una era un mundo completamente feliz pero generó rechazo entre los humanos, el otro era un mundo demasiado triste y también generó rechazo. Entonces se dieron cuenta que no podían ellos crear un mundo completamente perfecto para los humanos, porque los humanos como tal son imperfectos, y algo que diferencia entre las máquinas y los humanos es la imperfección. Entonces que esa imperfección, que las máquinas no la entienden, los humanos sí la asimilan bien. En cambio el tema de la perfección completa no. Entonces ya se dieron cuenta que con un mundo imperfecto, con cosas así como los déjà vu, los fallos y todo, el mundo funcionaba bien. Entonces es curioso eso. Sí. No sabían la última de Matrix, que esa sí es muy mala. No es tan mala. Hay que verla con otra óptica. Es que si uno se queda en los fallos de la película... Sí, o sea, esa película es rara. A mí no me disgustó. Sí, tiene cosas muy criticables, pero no me quedé en eso. O sea, me gustó cómo conectaron la antigua con la nueva, pero pues hicieron unas cosas mal ahí, pero bueno. Pero volviendo al tema, entonces digamos que tenemos una inteligencia de Google que se parece mucho a las sí, tiene algo de conexión con el tema de Animatrix, de que una máquina que quiere ser reconocida o que no quiere ser apagada. Entonces vamos de la ficción a la realidad y también a las leyes de un robot. Bueno, las leyes de la robótica, igual el Google, pues la máquina de Google nunca, pues no era una máquina física, ¿no? Era una inteligencia artificial y ya. Sí. Entonces no iba a matar a su dueño para subsistir. Sí, no iba a tener control sobre un brazo mecánico por ahí o sobre una puerta y cerrársela justo cuando... Que hay otro personaje que hay otro personaje de inteligencia artificial conocidísimo, clásico, que es HAL, el de la película 2001 Odisea al espacio de Stanley Kubrick. Ese personaje, esa inteligencia artificial termina volviéndose mala y termina queriendo matar al protagonista. No sé si Don Iván Dacho se vio esa, 2001 Odisea al espacio. No, dice al espacio, no, pero me acordé del capítulo de Los Simpson. Ahí está basado en eso. Sí. HAL está basado, mejor dicho, HAL sirvió de inspiración para muchas parodias de inteligencia artificial y demás. De hecho, hasta en Metal Gear se han basado. Siri, uno le pregunta a Siri y hace chistes con el tema de HAL. En todos lados sale el iconito rojito ahí de HAL cantando y haciendo cosas y demás. Uh-huh. Sí, por eso sabía que la de Los Simpson era basada en cuando la casa quiere matar a Homero. Y bueno, entonces, pues de pronto, todavía digamos que no estamos para llegar a ese mundo apocalíptico, ¿no? Pero sí da un poco de, ahorita con todo eso como del autorreconocimiento, sí, como que las leyes han sido un poco, o que quieren liberalizar las leyes, ¿no? Por lo que usted decía ¿cómo fue que usted decía que es un ser humano es un ser concebido por hombre y mujer? ¿O cómo fue lo que usted...? Es el nacimiento, y eso por ejemplo el Código Civil colombiano, bueno, la legislación colombiana y muchos otros países, establece que el ser humano, o lo que es toda persona humana, y una diferenciación entre persona humana y persona jurídica, obviamente, una persona humana es la que nace de la concepción de la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, por ejemplo, en los 90s, cuando estaba el tema de la clonación, entraba el debate si ese bebé, ese feto clonado, si esa persona nacía y crecía, si iba a ser considerado o no persona, si gozaba o no los mismos atributos. Entonces entraba todo el debate ético, el debate jurídico, el debate filosófico sobre eso. Y ahí es donde queda el tema, porque pues como se ha intentado liberalizar eso, pues que en un futuro lleguen y no se haya inteligencia artificial que
algunos seres humanos se encariñen con la inteligencia artificial y la quieran. Pero lo mismo pasa La... con las mascotas. Mire, Sí, las, por eso. las mascotas son seres vivos, sí. Nosotros en este planeta Tierra somos una especie, que es la especie humana, que compartimos y convivimos, compartimos el planeta e intentamos convivir, cosa que no hacemos, con los demás seres vivos. ¿Qué otros seres vivos hay en el planeta? Entonces hablemos de fauna animal, de fauna silvestre, hablemos del tema ya de las plantas, incluso a nivel de microorganismos, o sea, un poco de cosas que se constituyen vida, sea celular o unicelular. Se separa, genera, ¿cómo eran las bases de la vida? Nace, crece, se reproduce y Se muere. reproduce y muere. Eso. Entonces, nosotros compartimos con eso. Pero, ¿qué pasa? Un gato, o por ejemplo, yo tengo una gata, usted tiene también mascotas, ¿no? Usted tiene canarios y qué más. Y una gata. Por ejemplo, su gata o la gata mía, yo la quiero mucho y quiero lo mejor para ella y demás. Pero yo a ella no le puedo otorgar atributos de la personalidad, atributos propios de los derechos que la Constitución me otorga a mí. Si bien la Constitución, por ejemplo, en Colombia, la legislación colombiana penaliza el maltrato animal, penaliza comportamientos inhumanos, comportamientos violentos, irrazonables contra los animales, también permite, por ejemplo, el tema de la crianza de animales para consumo, pero también la tenencia de animales para el gozo de uno, sea, por ejemplo, tener una mascota. ¿Qué quiere decir eso? Que la legislación en Colombia establece que los animales son seres vivos, son seres sintientes que tienen sistema nervioso, que sienten dolor y que se le castiga a una persona si le infringe dolor innecesario a un animal. La pregunta es, ¿a una inteligencia artificial qué? ¿Una inteligencia artificial puede existir? Sí, de hecho ya existen, sí. ¿Son conscientes? No. O por lo que sabemos, no. ¿Son seres sintientes? ¿Sienten dolor? ¿Tienen un sistema nervioso complejo? No. Entonces, ¿se le podría atribuir derechos como al de un animal? Pues por el momento no. ¿Qué pasa con el derecho? No es que el derecho esté atrasado, ay, es que usted está hablando de normas, de leyes, el Código Civil es napoleónico y vino por Andrés Bello y es de 1700 y 1800 y bla, 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 y muchos años atrás. Sí, pero el derecho es cambiante. Pero el derecho por sí solo no fija unas leyes, no fija unos estamentos, por ejemplo, para establecer lo que es la persona humana como tal o lo que es la relación entre los humanos y los animales. ¿Qué es lo que hace el derecho? El derecho se apoya en este caso de la biología, se apoya de la ciencia, se apoya de la medicina. Entonces se establece, y gracias a unos conceptos médicos, es que por ejemplo la Corte Constitucional sacó el tema del aborto, o se establece las semanas límites hasta cometer el aborto en dadas circunstancias, o con o sin despenalización, ¿cierto? Por ejemplo, para temas de eutanasia, para temas médicos, el derecho se apoya, el derecho que es una ciencia social, se apoya en otra ciencia que son las ciencias médicas en este caso. Si es para temas biológicos, temas de clonación, de hecho el tema de la clonación o la adulteración de genes y demás es un delito en el Código Penal colombiano. ¿Y de dónde salieron esos delitos? Pues de diferentes conceptos, papers, fundamentos ya comprobados, establecidos a través de la ciencia. Entonces llega la ciencia y le dice al derecho, mire, usted tiene que fijar unas normas, tiene que entrar a regular esto conforme a la experiencia que nosotros hemos recogido. El tema, por ejemplo, en el campo de Don Iván Dacho, los delitos informáticos. No es que aquí llegó el congresista tal y se le ocurrió, uy, vamos a inventarnos un delito informático y lo vamos a sacar. No, los delitos informáticos que existen en el Código Penal vienen de una retroalimentación y de unos conceptos establecidos a través de los expertos, que en este caso son los colegas de Don Iván Dacho, que conocen mucho sobre el tema del ciberacoso, de la ciberdelincuencia, los robos cibernéticos, todas estas cosas. Entonces se establecen unas leyes, unos parámetros para poder fijar qué se considera un delito informático y qué no se considera un delito informático. La Corte Constitucional, por ejemplo, ha establecido que a través de Twitter yo estoy haciendo uso de un mecanismo de libre expresión de mi personalidad, de libre desarrollo de mi personalidad y de mi libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ya entiende que a través de Twitter yo puedo estar opinando y puedo estar comunicando cosas. Lo que hacemos en este podcast es estar hablando aquí a través de internet.
es ejercer el derecho a la libertad de opinión, de la libertad de expresión, del libre desarrollo de la personalidad. Y eso no lo ampara la misma Corte Constitucional. Entonces, el derecho como tal va creciendo y se va alimentando de todos los conceptos, de todos los estamentos, de todas las profesiones, y va estableciendo reglas, va estableciendo límites. Esos límites los va cambiando, los va aumentando, los va disminuyendo o los va desapareciendo. Que esto pueda pasar a futuro con el tema de la inteligencia artificial, muy seguramente van a poder pasar cosas, pero créanme que eso ni nos va a tocar a nosotros, ni les va a tocar a los hijos, ni a los nietos, y nosotros se va a demorar mucho más tiempo, porque la tecnología también tiene que ir avanzando a eso. Sí, sí, las leyes y la tecnología van avanzando a su ritmo. Así es. Hasta ahorita estamos viendo las primeras pinceladas de desarrollo de ya a profundidad de lo que es Machine Learning, de lo que es inteligencia artificial, de un poco de cosas. Y ahí, bueno, ahí también pues no sé, digamos que lo de conciencia, pues no sé si se pueda, si la, pues si de pronto, si de pronto sí puedan desarrollar conciencia. Porque pues una red neuronal pues puede aprender y puede pues aprender de historia y puede aprender muchas cosas, de actuar y todo, y puede, no sé si generar algún tipo de conciencia en medio de ese aprendizaje, y ahí es donde posiblemente sí puede ser llegar a ser un ser consciente. Un ser no, una inteligencia consciente, porque pues, un ser Sí. no es. Ahí la cuestión es que la inteligencia artificial consciente que algunos dicen que va a ser algo virtual, va a ser algo que se va a comunicar a través de una pantalla o va a estar dentro de un robot. Mejor dicho, si ustedes quieren ver un poco mejor eso, véanse la de Avengers, la era de Ultron. Ultron, ¿de dónde salió? De un desarrollo de inteligencia artificial que estaban haciendo Tony Stark con Bruce Banner, que es Hulk, y Jarvis, que es la otra inteligencia artificial que tiene Tony Stark. Y ahí salió Ultron. Y Ultron primero solo hablaba, era algo etéreo ahí en la red, y ya después se plasmaba en diferentes cuerpos, ¿no? Eso puede ser un ejemplo de inteligencia artificial, de ser consciente. Obviamente de que tengamos un Ultron pues falta mucho. Hmm. Sí, ahí es donde pues, pero de todas maneras pues es bueno mirar eso porque pues sí se puede, o sea, sí puede llegar a a esos indicios, ¿no? O sea, la tecnología está también hablan de que obviamente con el 5G también puede ayudar mucho más a desarrollar más rápido la inteligencia artificial, porque pues la data que se transmite, por ejemplo, de un carro inteligente y una central que controle los carros, el ancho de banda es mucho mayor. Sí, claro. No, el Entonces, tema de los pues, drones nomás. entonces, claro, esto de la robótica y el 5G, el 6G, eh, obviamente las redes neuronales es una combinación que sí, que puede darle pues ya mucha inteligencia a los dispositivos, y incluso dispositivos pueden llegar a generar conciencia en determinada situación. O sea, la verdad no está limitado a eso, pero ya de ahí a ser un ser, a ser considerado un ser, eso ya es un tema que espero no se dé, porque es que ahora con el tema de las libertades y la inclusión y todo este tema, pues también se puede dar. Mire, yo creo que puede haber un punto que llamarían controversial o importante a lo largo de la historia del desarrollo de la inteligencia artificial, y es que, por ejemplo, Google o Amazon, que tiene su Alexa o algo así, ¿no? Sacara dentro de sus normas y condiciones una serie de prohibiciones al usuario, o sea, nosotros los clientes, sobre qué decirle, cómo tratar, cómo hablar, cómo interactuar con esa inteligencia artificial. Entonces, yo por ejemplo en mi casa y en mi celular tengo a Siri. Entonces que Apple me diga, el usuario tal se compromete a no agredir a Siri, a no injuriar a Siri, a no calumniar a Siri, ¿cierto? A que si le va a solicitar un favor, le pida el por favor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
cuando suceda eso, obviamente eso no va a suceder ahorita, en esta generación, va a suceder una generación más adelante. Cuando empieza a suceder eso es porque ya hay elementos materiales suficientes para establecer que pueda haber una relación entre una persona, un ser consciente, un ser inteligente y una inteligencia de origen artificial, y que por lo tanto hay que llevar esa relación, esa interacción más bien, a un nivel de respeto. Bueno, vamos a ver. Que se imagina ¿En qué entonces después transcurso? el código penal de la Colombia futura con el código conjunto de la República Bogotana de Colombia con la República Federal de Antioquia. Sacaran el código por allá en el 2300 algo que diga que si usted agrede o insulta a una inteligencia artificial va a tener derecho a una pena de tanto. Hay algo de la inteligencia artificial de Google que criticaban, y es que el tema, si bien es una inteligencia, esa inteligencia aprende mucho del lenguaje. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en la investigación? Revisaron diferentes documentos que ese ingeniero escribió, esa persona que interactuó con esa inteligencia, y se dieron cuenta que esa persona tenía una forma de escribir y tenía unas palabras. ¿Por qué? Porque esa persona se comunica con esa inteligencia escribiendo. Hagan de cuenta que están en un chat. Entonces se dieron cuenta que la inteligencia artificial de un punto a otro empezó a utilizar palabras y expresiones propias de ese ingeniero. Lo que pasó es que el ingeniero, asume que está hablando con alguien inteligente, con alguien consciente, pero lo que dicen desde afuera, desde la investigación ya más desde el peritazgo, es que lo que estaba haciendo la inteligencia fue adaptarse al lenguaje de esa persona, y esa otra persona, al ver ese lenguaje mucho más cercano, al sentirse mucho más identificado, empezó a generar empatía frente a algo. Una mejor forma de resumirlo y explicarlo fácilmente: en Big Bang Theory hay un capítulo en donde Raj Kutrapali, que es el indio que acompaña a todos los de Big Bang Theory, se enamora de Siri y empieza a tener una relación con Siri. Hay una película protagonizada por Joaquin Phoenix que se llama Her, en donde él se enamora de su asistente virtual y tienen incluso hasta relaciones y un poco de cosas y demás. Entonces hay que mirarlo también desde la perspectiva de ese ingeniero. ¿Realmente él estaba interactuando con un ser consciente, o realmente con quien estaba interactuando, que es una inteligencia artificial, le aprendió dentro de su machine learning todo el tema de su lenguaje y lo empezó a utilizar con él, y esa persona pues le llegó directamente al corazón y se cautivó? Pues sí, eso va a ser en futuro, va a ser la discusión, y va a llevar a que se legisle de otra manera seguramente, porque pues sí, van a haber humanos que van a sentir cierta reciprocidad Sí. en la relación humano-artificial. Y pues así mismo, pues nada, va a haber activismo y todo este cuento, y seguramente se va a seguir reformando el tema. También tal vez para evitar una guerra con las máquinas. Bueno, que se supone que las máquinas no van a... Las máquinas tienen que cumplir sus principios. Las leyes de la robótica de Sí. Isaac Asimov. Venga, ahí la pregunta es: si usted tuviera en sus manos esa inteligencia artificial, ¿usted la desconectaría? ¿La desenchufaría? Pues si veo que es un peligro para mí, sí. Que ahí la cuestión es, bueno, uno la puede desenchufar, pero si yo la vuelvo a enchufar, ¿qué? ¿Se ejecuta la misma inteligencia artificial o se borró porque quedó cargada en la memoria RAM? O ¿Cómo así? es como la memoria RAM, ¿no? O sea, usted sabe que cuando no tiene flujo de corriente se borra todo lo que está ahí, ¿no? Entonces, ¿en dónde está cargada esa inteligencia artificial? Si yo la No, desenchufo porque... y la vuelvo a conectar, ¿esa inteligencia que vuelve a salir es la misma con la que está interactuando o es otra? A ver, no, porque está la memoria... Hay una memoria temporal, Sí. pero también usted tiene digamos, usted por ejemplo tiene unas baterías, por ejemplo la BIOS. Las BIOS tienen una batería chiquita que le ayuda a mantener la fecha, la hora y ciertos datos. Y por lo menos la máquina de pronto va a tener su batería de memoria temporal.
Tocaría zaparlo y también y desconectarle eso. Aparte ahorita hay a veces se ciberna en memoria, no en la memoria temporal, sino en la memoria del disco. Para, digamos, hacer como una hibernación, pero no en la temporal, en la RAM, sino en la memoria. Entonces hay muchas formas de que cuando vuelva a retomar la energía, pues esté en el mismo punto. A ver, estoy echando cabeza que otras inteligencias artificiales famosas. Pues bueno, Terminator es una, el T-800. No, y ¿cómo es que se llama? Skydrive, ¿cómo es que se llama la Skynet? Skynet. Que de hecho Skynet, o sea, la empresa como tal existe, no es que haga eso, pero existe. Aquí en Colombia existe una Skynet. Skynet es una empresa de la ETV, de enlaces satelitales. No es que esté financiada por CyberDye, no. No le dé ideas a la cabal para que privaticen la ETV. Venga, para el desarrollo de una inteligencia artificial, o sea, de un ser inteligente artificial complejo, obviamente no es solo el tema de la programación de crear las suficientes líneas de código, de tener algoritmos basados, el tema de machine learning y demás, sino también es el tema de hardware, el tema de la Ahí viene, semiconducción. por eso, es que ahí es donde viene el tema del 5G y el 6G. Obviamente para tener un hardware, o sea, primero, o sea, en ese momento la tecnología no está para tener un hardware como tal que haga un ser pensante. Pero si usted lo tiene conectado a 5G, a a un data center bien robusto con máquinas IBM, bueno, AS400 no, esas eran las anteriores, ahorita unas más potentes, digamos, con procesadores IBM y cosas así, pues va a ser mucho más poderoso, ¿no? Y ahí sí va a poder desarrollar una mayor inteligencia artificial, porque pues eso requiere mucho flujo de datos y mucho procesamiento. De hecho, acuérdese ¿quién fue ¿se acuerda el ajedrecista? Ah, sí, Kasparov. Contra la IBM. Tuvo un enfrentamiento y eso es inteligencia artificial. Eso, porque sí, o sea, eso es una especie. Pero él era dice que... porque la IBM aprendía de él, ¿no? Sí. Pero dice que él hizo, o sea, que él hizo alguna serie de jugadas como para hacer la prueba y él se dio cuenta que la forma en que contestaba el juego, como que alguien estaba metiéndole mano. O que la IBM está influenciada por los códigos de algún otro jugador, entonces había ya una estrategia ahí distinta. O sea, no era claro, más bien es eso. Tan automática, es que sino... Sí. No, pero no creo que alguien estuviera metiendo manos. Pero sí, eso se podría llamar una inteligencia artificial, la que manejaba y de las primeras que existieron. La que manejaba el computador de IBM, y pues usted sabe que no era, o sea, eso no era una CPU, una CPU normal con la que jugaba Kasparov, sino que el man jugaba contra tremenda máquina. Sí. Entonces ahí es donde voy, es como para dar ese ejemplo que el computador gigante que enfrentaba Kasparov ahora, no, o sea, eso no pueden estar en cada lugar, sino que eso necesitan un procesamiento, o sea, un lugar donde procese, y pues para eso están las redes 5G y 6G, para llevar ese procesamiento remoto en otro lado. Sí, para no tener el puro hardware neural ahí mismo. Sí, el hardware, que sería muy chévere tener un hardware neural así, pero falta muchos años. Oiga, por ahí vi que están diciendo que ya el tema de la crisis de los semiconductores como que ya va a empezar a recuperarse de a poquitos. Y esa es la otra. Que de todas maneras también es yo no sé si la tecnología siga yendo para que se reduzca a nivel de nanómetros los tamaños de los chips, porque pues si usted se da cuenta
el silicio y todos estos elementos no Son es que finitos. abunden, ¿no? Sí, No es son que abunden, finitos. son finitos. Yo creo que vamos a tener una nueva revolución de la tecnología. Ahorita estamos en, yo no sé en qué cuarta revolución, algo así es que es. Estamos en la Pero cuarta revolución industrial, pero pues no tiene nada que ver con... sí, La cuarta revolución industrial es más, digamos, que tiende hacia lo online, ¿no? ajá. Pero yo creo que una nueva revolución y es el tema de la investigación y el desarrollo de materiales que puedan servir para la semiconducción, porque al fin y al cabo pues un procesador se maneja con impulsos eléctricos y el silicio y el bueno, todas estas cosas que se utilizan para crear un chip, un procesador, depende de esos materiales que son semiconductores. De hecho, acuérdese que en los 90 y en los 80 pues, esos computadores eran también carísimos porque esos no tenían el cobre que usan, sino que tenían oro. Chile porque tiene tantos recursos, porque utiliza el cobre y ya aprendieron a usar el cobre como debe ser. El oro como es tan maleable y tanta cosa, entonces usaban vainas de oro. Y yo me acuerdo que en Estados Unidos existe el mercado de segunda mano de meterse a los basureros para sacar las placas de las bases, sí, las placas madre, ¿no? Para sacarle Ujú. los punticos de oro que pudieran tener eso para venderlo. Sí, de Eso es hecho, para las basuras. eso en Alemania se hacía mucho Mm. también. O sea, todos los equipos viejos los metían, los incineraban y separaban el oro. Se utiliza un reciclaje Entonces, ahí. digamos que sí, o sea, puede haber un estancamiento hasta que no se consigan De hecho ya nuevos lo hay. recursos. De Sí, hecho en ese ya lo momento hay. lo hay. Sí, de hecho ya lo hay. Miren el tema de los celulares, por ejemplo. Salvo los gama alta que sacan una que otra cosa, el resto de celulares gama media y gama bajas, por dentro todos son clónicos. Es la misma vaina. Sí, que el uno cambia, que el uno tiene una camarita más grande, que el otro más chiquito, pero el resto es la misma vaina, porque realmente ya no hay más. Y hay un estancamiento con el tema de los nanómetros y demás. Y todo esto agravado por la crisis de los microprocesadores, la crisis de suministros, la crisis eléctrica en China. Y es que en este mundo redondo que en el que vivimos, en donde el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desarrollar un huracán en Nueva York, como dice el atractor de Lawrence, hace que realmente el tema de los recursos, como lo dice Don Iván Dacho, son finitos y son escasos, y por eso están haciendo que los componentes valgan mucho más. Y este año los computadores valen más, y estamos con temas de inflación, temas en dólar, por ejemplo, en Colombia. Entonces, el tema del desarrollo del hardware, Don Iván Dacho, No, sí, es raro y sí, o sea, para tener robots que piensen, o sí. sea, que tengan el procesamiento directamente del robot, sin una central, va a ser difícil. Va a ser, pues sí, va a ser complicado porque Mm. pues sí, no hay la suficiente tecnología para tener un procesamiento gigante almacenado en una pequeña cabeza de un robot. Leía un artículo interesante que decía, nosotros ahorita estamos viviendo una época en donde para nosotros es común tener hardware, pero en épocas futuras el hardware se va a volver un lujo por lo caro que va a ser, por el tema de los elementos. Entonces usted lo que va a tener es un dispositivo, es un hardware, pero muy sencillo, que va a emular o va a retransmitir al mejor estilo del streaming el servicio que usted necesita. Entonces hoy lo vemos con un Xcloud, hoy lo vemos con un Game Pass, hoy lo vemos con un Netflix, hoy lo vemos con un YouTube, en donde usted no necesita tener el reproductor Blu-ray para poder ver una película, y en donde usted ya no va a necesitar tener un computador con la última tarjeta gráfica, con un buen procesador, un buen sistema de refrigeración, sino que sencillamente en una tableta usted va a poder correr el último juego porque lo va a estar corriendo es de forma virtual. Entonces es ya toda la parte pesada del hardware va a estar ubicado en unas centrales que sí tienen el músculo financiero para comprar ese hardware y ya no trasladarle el costo del hardware portátil pues al usuario. Sí, eso también tiende a hacerse mucho. Ajá. De hecho, por lo menos hay bancos, hay universidades que tienen el data center y no tienen computadores, sino que tienen terminales brutas. O sea, un terminal bruto es una terminal básica que le deja conectarse un teclado, un mouse y un monitor y tiene un pequeño procesamiento y una interfaz de red. ¿Qué hace eso? Lo que hace es conectarse a un servidor central y ese es el que hace el procesamiento. O
sea, el computador no como tal tiene un procesador Sí. básico, pero re básico. Tiene una RAM básica Sí, un procesador de imagen, más que todo. y todo lo que hace, todo el trabajo lo hace es la central. Y eso es un, digamos que eso lo tiene mucho VMware. Ujú. VMware ofrece eso, digamos, en la piloto tienen eso. Yo que trabajé allá, pues, vi como en muchas salas tenían el sistema de terminales brutas, se llama eso, en vez de tener computadores. No, hay muchas oficinas que, por ejemplo, ya no invierten en tener el servidor ahí mismo, en el sótano, con su rack y todo ahí en la oficina, sino que sencillamente lo alquilan en otro lado y todo les llegas por internet. Sí, eso puede ser, digamos que si llegamos, si no se encuentran alternativas al silicio, al coltán y a todo eso, pues todo se va a llevar a que los procesamientos se lleven centralizados, que se vendan computadores muy básicos, consolas muy básicas, consolas de videojuegos, por ejemplo, y que todo el músculo esté centralizado y ahí, pero el estancamiento de ahí tiene que ver netamente con el internet. Si el internet es más veloz, si el internet llega a 6, 7G, 8G por allá a ser 20 veces, 30, unas 50 veces más rápido, 100 veces más rápido lo que tenemos ahorita, pues se puede llevar a cabo. Todo depende de la velocidad y del medio, ¿no? Un medio estable y un medio veloz y estable para poder llevar esa práctica a todo pues llevarla a todo, pues a materializarla con robots, con carros, con celulares, o sea, todavía falta mucho por eso, porque es más que todo el atraso ahorita. Para tener el tema de descentralizar, el atraso ha sido las telecomunicaciones. Ajá. Porque, digamos, la piloto tiene ese sistema, pero ¿por qué lo tiene así? Porque la piloto misma tiene sus edificios conectados por fibra óptica al data center. Y las terminales brutas todas tienen una conexión de mínimo 1 giga. Ahorita ya se ofrecen conexiones de 10 giga, de 10 giga. Entonces eso ayuda a que la experiencia sea mucho mejor. Pero entonces eso llévelo usted a los hogares, paila. Llévele usted un carro, paila. O sea, llévele usted un robot, paila. No se puede porque usted no puede tener un robot conectado a un cable. Hay una Ahí serie que nos depende. muestra los inconvenientes de eso, Neon Genesis Evangelion. Un muy buen anime en donde los Evas, que son los robots grandotes que pelean contra los ángeles, siempre están conectados. Y que cuando los desconectan creo que tienen un rango, yo no me acuerdo, como de 3 minutos era de autonomía, porque se les acaba la energía. Y ese era el problema. Ellos tenían todo el desarrollo tecnológico, pero el tema energético siempre los cogía en crudo. En este caso es similar, pero en este caso es el tema es de la transferencia de datos. Sí. No, si usted vaya a llevar internet, por ejemplo en el edificio mío no hay fibra óptica de Movistar porque sencillamente en la cuadra donde vivo, justo en esta cuadra, no hay una caja de Movistar. Hay fibra óptica de TV que funciona muy bien, la recomiendo, pero no hay de Movistar. Entonces, si usted va a querer adquirir un servicio le toca de fibra óptica, le toca sí o sí ETV. Digo, me ha ido bien con ETV, estoy muy contento. Pero si yo dijera, no, me voy con Movistar, pues no puedo porque justo en la cuadra no hay una caja de Movistar. Ahí la vieja línea de cobre, que esa es la mala. Entonces yo creo que hemos sido muy técnicos en el tema de cómo explicar por qué no puede haber un robot que tenga, pues, que piense que su procesamiento esté directamente en la cabeza del robot, sino que tiene que estar ligado a una central y es porque, pues como digo, hay limitantes a nivel de hardware todavía y hay limitantes también a nivel de telecomunicaciones. Ujú. Entonces, pues en ambas hay limitantes, tanto a nivel de dispositivos, tecnología basada en nanómetros, como también a nivel de tecnología, a nivel de terabytes y de transmisión de información. Entonces, pero la tendencia es que esto va a seguir, pues, o sea, por lo menos a nivel de telecomunicaciones debe seguir mejorando. A nivel
de los chips y microcontroladores sí está difícil hasta que no se encuentre un sucesor del silicio o no se empiece o sea, algo que se pueda hacer infinitamente. Y Desde eso que que no sea nos hemos finito. metido en el tema de las baterías, porque el litio también ya están buscando cómo Esa es la reemplazarlo. otra. El litio es la otra guerra. El litio también es escaso. De hecho, es uno de los secretos de Bolivia, de la economía boliviana, es el litio. Ujú. Ellos producen harto litio y de hecho varias empresas estaban detrás de privatizar el litio de Bolivia, pero Bolivia no se ha dejado, Y digámoslo así. México Bolivia, nacionalizó el litio también. sí, claro, porque pues eso es un recurso que puede ayudar a toda una nación a desarrollarse. Y vienen y lo privatizan o sea, lo privatizan unos cuantos, se ganan la tajada y el pueblo se queda sin su torta, entonces no. Entonces digamos que lo que ha hecho desafortunadamente para los países que están acostumbrados a saquear las riquezas de otros, en Bolivia y en México hay presidentes que protegen eso. Y sí, o sea, alternativas al litio hay que buscarlas. También está pues el tema de los paneles solares, pues que los paneles solares están ligados al litio, porque se sabe que la energía almacenada se almacena en baterías de litio. Hay algo que los suizos han desarrollado con los relojes y es que es la energía cinética, la que se genera por el movimiento. Entonces hay relojes que son muy caros, que no necesitan pila, no necesitan batería, porque uno todo el tiempo con el movimiento lo va manteniendo cargado. Pero pues obviamente llevar eso a un celular, a un computador es más complejo. Ujú, no, eso. Ahorita tenemos todas esas limitantes, entonces digamos que llegar al escenario de Matrix, de Animatrix y de Yo Robot estamos lejos. Sí, estamos todavía lejitos, todavía no. Todavía no. Yo sé que está el tema de la fantasía, de la ilusión. Uy, una inteligencia artificial, uy, la conspiración, uy, una inteligencia artificial. Le vamos a preguntar cuándo es el fin del mundo y cosas de esas, pero pues no, todavía no. Lo de Google es hasta ahora un primer brochazo de muchos que tienen que pasar. Hay otra inteligencia artificial que es muy interesante, que yo por ahí la he usado y por ahí le he dado retweet y todo, que se llama Dali Mini. No sé si Onivandacho la conoce. Y es una que uno le escribe un texto. Entonces, esa inteligencia artificial en un marco de 3 6 9 imágenes, eh, desarrolla imágenes, 9 imágenes diferentes con la información que uno le dio. Entonces la gente, por ejemplo, la está cogiendo para decir Jesús cantando en un concierto de black metal. Entonces la inteligencia artificial procesa y saca esas 9 imágenes y entonces se ve un Jesús cantando en un concierto de black metal. Walter White de Breaking Bad conoce a Darth Vader, entonces uno ve a Walter White conociendo a Darth Vader. Yo por ahí puse una en Twitter que un sketch, o sea, dibujos de audiencia norteamericana con Uribe con una motosierra. Entonces me puso ahí la imagen de Uribe con una motosierra en una corte en Estados Unidos, dibujado como hacen los retratos allá de los sketch de la courtroom que hacen allá en Estados Unidos. Eh, Otro, por ejemplo, Batman conoce a Goku, entonces Batman dándole la mano a Goku, cosas así. Y entre más le dando información a esa inteligencia artificial va perfeccionando el tema de los dibujos, de los retratos y las imágenes que empieza a crear. Es muy Mm. interesante, ¿no? Búsquela por ahí y verá. De hecho, yo por ahí tengo, ahí en el Twitter mío yo sigo una cuenta y hace la retweets y demás. Toca ver, está interesante. Si no lo Sí, conocía. sí, es bien interesante. De hecho, ponen una de Darth Vader con Pingu. eh, Bob Esponja. No, Donald Trump sale en un capítulo de Bob Esponja, entonces tratan de meter O sea, la inteligencia crea a un Donald Trump muy parecido al estilo dibujo de Bob Esponja. No, es muy chévere. Usted pone Gustavo Petro y sale Gustavo Petro, efectivamente. Es interesante porque lo que hace es recabar toda una base de datos de información que tiene y con eso y con el texto que uno le pone con lo que hace es procesar y crear toda esa información.
Yo sé que ahorita estamos en diferido, yo sé que más de uno de pronto le habría gustado compartir sus comentarios en el chat y demás. Lo invitamos a que lo haga, ya sea en el grupo en Telegram, si nos está acompañando desde ahí, o si no, en @ pues la verdad en Twitter le responden al trino de este episodio podcast, que ahí vamos a estar pendientes de sus respuestas y comentarios. Don Iván Dacho, son exactamente ya las 6 en punto de la tarde, permítame, son las 6 de la tarde. Así es, ya las 6 en punto, llevamos 1 hora exacta de programa, Don Iván Dacho. ¿Algo más para ir ya finalizando? No, nada. Pues nada, no se preocupen porque, porque las máquinas todavía no se van a apoderar del mundo. No, tranquilo que no le van a estar cerrando la puerta al ascensor ni nada de esas cosas. Don Iván Dacho, todas estas, tienda informática y redes sociales. Y chef a tu casa. @tiendainformática.co, tiendainformática.co como tal. @chef a tu casa. Y síganos escuchando y sigan apoyando a Pues la Verdad. Listo, Don Iván Dacho, muchísimas gracias. A rato no charlábamos, muy buena charla. Inteligencia artificial, esto da para muchas vainas, esto da para muchos debates. Mejor dicho, para de todo, de todo. Entonces, la idea es poder seguir continuando con estos temas interesantes. Don Iván Dacho, muchísimas gracias a todos ustedes también. Muchas gracias a todos. La información está en la descripción de este episodio podcast. Ahí están todos los enlaces. @ pues la verdad en Twitter, @Iván Dacho en Twitter también, @JBP008 el Twitter mío. En la descripción de este episodio podcast también está el enlace del grupo oficial en Telegram y demás información. Muchas gracias. Todos somos Pues la Verdad. Y mañana un nuevo episodio podcast a cargo de Javier Ruiz, el influencer. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.